Bueno, entonces vamos a saludarnos nuevamente, ahora sí, todos juntos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, mi nombre para los que no me conocen es Patricia Vilches. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tertulia. Bueno, hoy tenemos dos invitadas. Y tenemos el gusto de compartir también con ellas la presencia de la licenciada María Pistini y de Victoria Cané de nuestra casa. Em, Les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica. Primero vamos a escuchar a Victoria y después a María. Yo voy a coordinar la participación y administrar la palabra y el tiempo. Bueno, para participar una vez que se abra la conversación, lo pueden hacer por el chat o levantando las manos. Y les voy a pedir, por favor, que en la medida de lo posible mantengan los micrófonos, así evitamos cualquier tipo de interferencia. Em, Bueno, la doctora Victoria Cané, para empezar con la presentación, para quien no la conocen, es médica psiquiatra y psicoanalista de IPA, miembro titular con función didacta en APC y en la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes de IPA, docente del seminario de escuela inglesa. La licenciada María Pistani, psicopedagoga, psicóloga, miembro didacta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, coordinadora de la Comisión de Niños y Adolescentes de SAP, docente de seminarios en SAP y ABDEVA en Taiwán y China. Trabaja con niños, adolescentes y adultos. Bueno, antes de pasar a la presentación que va a hacer Victoria, voy a introducir un poquito la temática de esta tercera tertulia, reversiones, el Edipo, nuevas versiones. Bueno. Edipo es nombrado por primera vez en la literatura y la mitología de la antigua Grecia. Sus menciones datan del siglo VIII antes de Cristo en la Odisea de Homero. Sófocles toma el esbozo homérico en el año 429 antes de Cristo y lo convierte en una de las mayores tragedias de la historia, elevando el personaje de Edipo a la categoría de ¿Por qué me héroe sale mudo? trágico, Edipo rey. Claro que los mitos eran tradiciones orales, vivas y maleables. Aristóteles, allá por el siglo IV de Cristo, también analiza el mito de Edipo en su célebre tratado sobre la teoría literaria y la estética, titulado La Poética, y rescata un valor ético fundamental, la responsabilidad humana frente al dolor. Nietzsche utiliza también el mito para proponer su tesis: el conocimiento profundo y la sabiduría sobre la naturaleza exige una transgresión monstruosa. En su obra El nacimiento de la tragedia, en 1872, postula que para descifrar los secretos de la naturaleza, el ser humano debe violar las leyes más sagradas de esa misma naturaleza.
A partir de una reinterpretación del mito edípico, Freud trasciende el relato trágico para fundar una categoría clínica inédita, el complejo de Edipo, eje estructurante del desarrollo psicosexual y del inconsciente en el psicoanálisis. En Tótem y Tabú, y más tarde en Moisés y la religión monoteísta, Freud eh, lo toma como un mito fundante también de la cultura, el asesinato del padre primordial y la instauración de la ley. Así el Edipo trasciende lo individual y se convierte en modelo de la transmisión cultural y de la prohibición del incesto. El 15 de octubre de 1897, en una carta a su amigo Fliss, escribe: ser completamente sincero consigo mismo es un buen ejercicio. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal de la niñez. Luego continúa: si eso es así, uno comprende el cautivador poder de Edipo Rey. La saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. En la interpretación de los sueños de 1900, al referirse a los sueños de personas queridas, Freud toma el mito de Edipo y la tragedia de Hamlet de Shakespeare y formula su tesis de que dichos sueños son la emergencia de deseos de rivalidad infantiles reprimidos que, al burlar la censura del sueño, reactivan la culpa y el conflicto fundamental de la estructura psíquica. En la historia del psicoanálisis, este concepto se fue reformulando, ampliando y complejizando. Así Melanie Klein y el Edipo temprano, las fantasías inconscientes del bebé respecto al interior del cuerpo de la madre y los objetos parciales, las teorías de las posiciones, etc. Lacan y los tiempos del Edipo, la metáfora materna y el nombre del padre, permitiendo que el sujeto entre en la cultura y el lenguaje. Winnicott y el énfasis puesto en el ambiente y en la madre suficientemente buena. Bion dando una vuelta de tuerca epistemológica, considerando al Edipo el escenario donde se juega la formación de pensamientos y una mente que los piense, así como la búsqueda de la verdad. A partir de esta acotada semblanza del devenir de Edipo a lo largo de la literatura, la historia, la filosofía y el psicoanálisis, ¿cómo podría pensarse el Edipo a la luz de las nuevas configuraciones familiares y los cambios culturales? Familias monoparentales, homoparentales, ensambladas y las nacidas por tecnologías de reproducción asistida. Desde la escucha y la mirada analítica, hoy estamos aquí para escribir nuestras propias versiones en esta tercera tertulia llamada Reversiones, el Edipo y las nuevas reversiones. Bueno, y ahora damos lugar a Victoria, que va a continuar con su ponencia. Bueno, gracias.
Gracias por la invitación, me encanta compartir este espacio. La complejidad del complejo de Edipo, ese pobre tipo. A Edipo lo encontramos en diferentes escenarios. Alguien que se arroga el saber y prefiere no escuchar otras voces y o en un grupo que preferiría que todo siga igual a pesar de otras versiones. Inicialmente, los mitos fueron de tradición oral. Cada narrador imprimía su propio estilo y acentuaba lo que consideraba más relevante. Al decir del filólogo y filósofo Bauzá, al escribirse, se fosilizan, se congelan en una única versión, se repiten sin recreaciones ni enriquecimientos, como cuando nuestros mitos, teorías psicoanalíticas, se recitan sin modificaciones. Los mitos nos llegan escritos por diferentes autores que intentaron dar cuenta del misterio de la vida, la humanidad y sus vicisitudes, poniendo en palabras la intrincada trama que existe entre los personajes. Nuestra mente es indagadora y mitopoética, además de querer y no querer conocer, eterna encrucijada. Un mito es un relato fundacional que explica con símbolos y alegorías el orden del mundo, el sentido de la existencia, una construcción subjetiva desde una perspectiva individual, ontogénica y grupal, filogenética. Los mitos son reservorio de un sistema de valores individuales y grupales. Sófocles, a través de este relato, encarna los valores sociales de su civilización y expone un sentido de justicia, castigo y orden para que el grupo pueda tomar buen rumbo. Razones estas por las que el mito de Edipo refleja que no es fácil escapar al destino, pues casi todos sus personajes transgeneracionalmente consultaron al oráculo para saber acerca de su futuro y poder evitarlo, no para solucionarlo. Intolerancia a la incertidumbre, temores retaliativos por las atrocidades cometidas sin intentos de reparación alguna, destino que cada uno construye o destruye. Cadmo, fundador de Tebas, el de Oriente, el primero, bisabuelo de Edipo, pies hinchados, mata a un dragón consagrado a Ares, quien lo maldice con desgracias por varias generaciones. Además, la sangre del dragón se extiende a la casa de Tebas. Su hijo, Labdaco, cojo, abuelo de Edipo, maldecido por no asistir a las fiestas dionisíacas, fue padre de Layo, pies torcidos, zurdo, que viola a Crisipo, hijo de Pélope, quien lo alojó y asiló cuando fue perseguido por sus enemigos, y por esto lo maldice al suicidarse Crisipo debido al bochorno sufrido. Y el amor al prójimo y la gratitud. Cuando la ciudad se libera, Layo regresa a Tebas y se casa, negándose a tener descendientes por la maldición. Si tiene un hijo, lo va a asesinar y se casará con su esposa Yocasta, quien, deseosa de tener niños, lo emborracha y así concibe a Edipo, fruto del engaño. ¿Y el amor? ¿Y la verdad? Familia de Labdácidas, por Labdaco. Labda es una letra griega cuyas patitas se separan, como una B invertida. Y Sida, el que mata o extermina. Familia de pan la pata, si las hay. O mejor, el que mal anda, mal acaba. Para escapar del destino, Layo manda matar a Edipo, le clava un hierro en los pies y ordena a un esclavo lo deje en el monte a merced de las fieras. Yocasta no detiene el infanticidio. Y el amor filial, el esclavo, conmovido, lo entrega a un pastor
que lo lleva a sus reyes en Corinto, Pólibo y Mérope, quienes no podían tener descendencia, ocultando la verdad de la adopción de Edipo. ¿Mentira piadosa? Engaño para ocultar la infertilidad que atenta contra la omnipotencia y el amor y la verdad. De esta manera evitan no solo el conocer, sino el dolor y las posibilidades de crecimiento y fertilidad mental. Edipo algo sospecha y consulta al oráculo, que le dice que matará a su padre y se casará con su madre. Para protegerlos, se va de la ciudad y en una encrucijada de caminos se encuentra con Layo en su carruaje. Ninguno cede el paso. Pelean. Edipo mata al conductor del carro que desbarranca, muriendo Layo en un accidente de carretera. Edipo continúa su camino y llega a Tebas, en cuyo ingreso está la Esfinge, que plantea enigmas a los viajeros. Si no responden, los devora. La pregunta: ¿quién es el que por la mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y al anochecer en tres? Pregunta justo un labdácida. Edipo responde arrogante: yo sé. El hombre de niño gatea en cuatro, en su adultez camina en dos y en la vejez con tres, pues se ayuda con un bastón. La esfinge herida en su omnisciencia se suicida lanzándose al vacío, devorada por ese vacío de significados. ¿Por qué Hipa tendrá esa figura tan antipática como ícono? Así Edipo ingresa a Tebas y como trofeo por liberar a la ciudad de la Esfinge, es nombrado rey y casado con Yocasta. ¿Y el amor? ¿Y la búsqueda de la verdad? La peste recae sobre Tebas. El pueblo exige una solución al problema de la peste que lo asola. Tras consultar al oráculo, se comprende que el sufrimiento es consecuencia de algo que ocurrió en el pasado y que todos ignoran, la muerte de Layo, y se busca el culpable sin saber quién es. Lo transgeneracional. Edipo habla con Tiresias, cuya curiosidad fue castigada con la ceguera y resarcido con la evidencia, una mirada interior. Este, por prudencia, evita decirle lo que sabe. Ya han pasado varios años y Edipo tiene cuatro hijos con Yocasta. Su arrogancia y soberbia, saturado por falsas certezas, cree que le ocultan la verdad porque sea de una casta inferior, luego porque su cuñado quiere asumir el trono o porque hay una conspiración detrás de todo. Él se arroga el conocimiento, no intuye lo ocurrido. Arrogancia, del latín arrogare, atribuirse un saber, apropiarse de algo sin derecho. Cuando Yocasta se da cuenta de todo, se suicida y Edipo, al caer en la realidad, clava en sus ojos las agujas del broche de esta. La verdad enceguece, la verdad sin amor es crueldad. Por eso pienso a Tiresias como la prudencia. Aprendió de su propia experiencia. Los analistas debemos tener tolerancia al timing del analizado, respetar su ritmo, el momento oportuno. Edipo ciego se destierra acompañado por su hija Antígona. Salida del paraíso por probar del árbol del conocimiento. Una personalidad que se desarrolla sin amor, en medio de ocultamientos y mentiras, con una ascendencia familiar llena de faltas, sin arrepentimientos, ni reparaciones, ni gratitud. ¿Cómo puede desarrollarse cuando la mentira es la verdad? Bueno, después continúo y le cedemos la palabra a María, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a María José y a la Asociación Psicoanalítica de Córdoba esta invitación.
Y gracias, Victoria, por el relato interesante, ¿no? De esta historia tan dramática. Em, Les agradezco porque me hizo pensar en un tema que es muy complejo. Perdón, perdón, es Sí, tragedia. Más que bueno, drama, es sí. tragedia. Drama, tragedia o todo junto, entrelazado y complejo, ¿no? Como el término complejo es, que es enmarañado, compuesto por múltiples elementos entrelazados. A mí me gustó mucho el título de esta tertulia, en signo de pregunta, ¿nuevas versiones? Porque pienso que sugiere pensar el tema a la luz de estas realidades que vivimos, ¿no? Las actuales, un sujeto en permanente cambio social, político, cultural. Y en este sentido, el título de esta tertulia me parece un homenaje al Freud que le escribió a Ferenczi. Los psicoanalistas dóciles no supieron entender la elasticidad de las reglas que les impuse. Se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Esto tendrá que ser revisado algún día, en una correspondencia, creo que en el 28. Bueno, yo me encontré con mi ignorancia, ¿no? Con este tema en las lecturas que fui recorriendo. Primero me pregunté qué es complejo de Edipo, tan estudiado y saturado en sí mismo. No solo es incesto, parricidio, como hablábamos hace un rato, ¿no? Antes de comenzar la reunión. Todos aprendimos la definición de memoria, un compuesto de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a los progenitores, ya sea en su modo positivo o negativo, según su diferenciación. Se da entre los 3 y los 5 años y, ¡pum! Y a la declinación señala que se da la entrada a la latencia y bueno, y se revive en la pubertad. Em, Cuando puse en la inteligencia artificial historia de Edipo, como para conocer, creo que puse historia de Edipo, apareció un párrafo re largo, me disponía a leer y se borró inmediatamente. Y dice, este contenido no se ha podido mostrar por motivos de seguridad. ¿Será que, dije, bueno, no quiere dar ideas de, con tanto pasaje al acto en este momento, ¿no? Dar ideas de cómo matar a un padre, ¿no? Pero fíjense, porque me pareció muy, muy curioso, ¿no? La reducción instantánea, ¿no? De la inteligencia artificial. Bueno, Freud utilizó el mito de Sófocles para explicar lo que postuló como el complejo nodular de la neurosis, ¿no? Un organizador estructural, pero las ideas no se pueden separar del contexto que emergen. Recordemos que en el momento de Freud la familia, digamos, considerada como válida tradicional era madre, padre e hijos. Em, ¿Y dónde empieza la historia de Edipo? Me pregunté. ¿Es un mito individual? ¿Es un mito de familia? ¿Está determinado por algo que sucede antes? Porque en las versiones del mito, creo que vos, Victoria, recién lo traías, ¿no? Hay mensajes de dioses, de violaciones, de impiedad de un padre, una adopción entre comillas o una apropiación, un destino a repensar, ¿no? Eh, bueno, Freud se ocupó de pensar en lo subjetivo de Edipo, que lo consideraba hijo de Layo y de Yocasta. En unas notas que encontré de Arminda Verasturi, recopiladas después de su muerte, que no fueron publicadas, interpreta que tal vez Freud, sometido a su padre, no se habría animado a juzgar a Layo y por ello puso el acento en la culpabilidad de Edipo. Es decir, no tomó en cuenta la homosexualidad de Layo ni sus crímenes. No tuvo en cuenta tampoco perversiones, ¿no? Todo lo que precede a la historia de Edipo. Bueno, pienso que la grandeza de la obra de Sófocles y de las versiones que existen radica en que los elementos componentes tocan partes muy profundas de todos nosotros, insertos en una cadena generacional. Eh, Creo que el conflicto edípico expresa la tensión entre la curiosidad, la búsqueda de la verdad, las ansiedades que dicha búsqueda suscita, y tal vez tenga relación con una definición de psicoanálisis que eh, le escuché a Rafael Paz, ¿no? La experiencia sostenida del inconsciente, poniendo el énfasis en el proceso que lleva el conocimiento de uno mismo, lo opuesto a la inmediatez y por supuesto que no abarca la totalidad, ¿no? Ni el oráculo ni la IA que no tienen inconsciente.
ni lo van a tener, o no sé, la verdad que no sabemos. Bueno, reversionando el Edipo, que implica invertir la perspectiva y preguntarnos qué aspectos permanecen y cuáles requieren ser repensados a la luz de las transformaciones familiares, culturales y subjetivas de nuestra época. Se vienen dando cambios, ¿no? El lugar de la mujer, las familias ensambladas, como decía Patricia al principio, convivencias compartidas, denegadas, denunciadas, hogares monoparentales, homoparentales, jóvenes que expresan el no deseo de hijo también. Hay dimensiones temporales y espaciales actuales como lo instantáneo, el borramiento de fronteras, la globalización, la saturación de imágenes, la pérdida de valor, del valor de la palabra. Vemos intolerancia a hijos frustrados, el no poder soportar la exclusión, se observa en el colecho eterno casi, ¿no? Los niños nacen y se crían creyendo que deben estar presentes en todo o son los padres que no se conciben como pareja parental e incluyen al hijo en todo. Bueno, se observan padres que funcionan simétricamente o parecen algunos ser hijos de sus propios hijos, pero se necesita un vínculo para que la mente se estructure. Y el devenir persona implica un proceso en estrecha relación con el grupo familiar, que sigue siendo matriz primordial de un sujeto. Creo que la época en que vivimos nos demanda un psicoanálisis abierto, a revisarse, a darle espesor y no licuarlo, ¿no? Con simplificaciones, lo que requiere ampliar los puntos de vista. ¿En qué consiste una familia hoy? Porque desde hace algunos años estamos recibiendo, por ejemplo, consultaron los padres de un niño con enuresis, nació por donación de esperma. Su padre, aunque había estado de acuerdo con el tratamiento, estaba muy molesto por considerar que compartía la paternidad con varios hombres, el dueño del esperma y el médico. O una niña cuyos padres estaban en proceso de separación y el padre en vías de consolidar una pareja homosexual. La niña de 6 años presentaba síntomas en el aprendizaje y una afección ocular que disminuía la visión. Los padres no sabían o no querían formular a la hija la nueva situación familiar. Una mujer embarazada de 5 meses, gestación lograda a partir de donación de óvulo fecundado por el marido, consultó aterrada por sentirse extraña y sentir extraño al ser que iba creciendo en su interior, dado que la genética no le era propia. Bueno, mujeres cada vez más jóvenes que congelan óvulos, un procedimiento que se va naturalizando y que se ofrece a jóvenes de entre 25 y 30 años también. Bueno, o un adolescente que pregunta qué puede ser, si pansexual, homosexual, heterosexual, ¿no? Son preguntas que escuchamos en el consultorio muy a menudo. Mm. Y me pregunto, ¿qué consecuencias tendrán estas situaciones en la futura identidad de estos niños? Algo a explorar, teniendo en cuenta, por supuesto, el imaginario parental, el contexto y la forma propia de metabolización. Eso, la verdad que es lo misterioso, ¿no? También en todo esto. Pato, vos avísame el tiempo, ¿eh? Bueno, siguiendo una sugerencia de Majo sobre tomar algo de Donald Meltzer, no me siento una experta. Seguramente acá hay un montón de caritas que pueden enriquecer esta teoría, ¿no? A mí me parece que este autor enriqueció mucho las perspectivas freudianas y kleinianas, incorporando además aportes del pensamiento de Bion. Y él en Estados sexuales de la mente propuso que la sexualidad fuera comprendida como una organización mental. En Familia y Comunidad, junto a Martha Harris, presentan al individuo que lleva en su interior una familia interna, entendida como el conjunto de representaciones mentales conformadas por las figuras parentales, los roles, las funciones y las redes internalizadas que constituyen un sistema vivo desde donde la persona se vincula con el mundo. Dan mayor importancia a las funciones que a la nominación del lugar. La función no necesariamente se corresponde con el padre o la madre.
En este sentido, es interesante una pregunta que se hace Meltzer: ¿con qué estado mental llega cada uno a un encuentro con el otro, si es que lo hay? Las funciones familiares introyectivas que varían de una cultura a otra, para Meltzer, son generar amor, promulgar odio, promover esperanza, sembrar desesperanza, contener el dolor depresivo, emanar ansiedad persecutoria, pensar, crear mentiras y confusión. Descripciones que deben tomarse en dos sentidos, o doble flecha, como estado momentáneo o como tendencia general. En las configuraciones familiares que presenta, nos ubica en los diversos modos de experimentar el misterio de la pareja parental y la forma de relacionarse con el conocimiento. El niño experimenta curiosidad y admiración ante el lenguaje secreto de los padres, ese vínculo especial que los une, y que también, bueno, le despiertan sentimientos de exclusión, que constituye el núcleo de la situación edípica para Meltzer. Ahora, cuando la familia interna está presidida por una pareja conyugal, es decir, dos personas dispuestas a comprometerse en la creación de un tercero, que puede ser un hijo o un pensamiento, y esto es tolerado, se favorece el desarrollo. Cuando prevalece una familia interna organizada alrededor de identificaciones narcisistas, proyectivas, adhesivas, evacuativas, el dolor no logra simbolizarse y la experiencia no adquiere forma, ni profundidad, ni tridimensionalidad. Se altera la arquitectura de la mente y se detiene el desarrollo, la curiosidad, el pensamiento y la capacidad de aprender. En estado de fusión no hay lugar para el desarrollo. Para este autor, la escena primaria consta de varios personajes. Em, Padre, madre, niño, niña, bebé dentro de la madre, y Meltzer agrega un personaje que es el envidioso outsider, que este se podría considerar como un aspecto narcisista infantil que viene a interferir e impedir alimentarse de la pareja nutricia. Este aspecto podría asociarse al querer saber del Edipo a toda costa, ¿no? Cueste lo que cueste, o como la inteligencia artificial que no puede no saber. Conversando con una amiga, colega, maestra, hablábamos que también podía ser relacionado con el cuento de Pinocho. Gepetto, que, bueno, quería un niño de verdad y lo soñó, pero me refiero cuando está yendo a la escuela y lo interceptan dos personajes bastante eh, perversos que lo alejan de Gepetto y lo tientan con la gratificación inmediata, ¿no? Ese parque de marionetas donde va a ganar mucho dinero. Y ahí, bueno, alejado de la fuente nutricia, se empieza a deshumanizar. Bueno, les voy a contar una situación clínica, una muy pequeñita. Em, Hace poquito, dos madres consultan por su hija de 6 años. Tiene episodios de berrinches, oposicionismo resistente y dificultades para aceptar límites. No le resulta sencillo relacionarse con sus pares tampoco, parece medio mandona. Las madres recurrieron a reproducción asistida con ovodonación y donante de esperma. Ambas deseaban poner el óvulo, pero ninguna aceptaba dejar el paso a la otra. La posibilidad de que una tuviera una inscripción biológica no era tolerado. El médico decidió cuál de ellas gestaría de acuerdo al útero en mejores condiciones. En las entrevistas iniciales me sentí perdida. ¿Dónde estaba Lara? No la encontraba, ¿no? En el relato. Si bien manifestaron enfáticamente el enorme deseo de ambas de ser madres, había escaso lugar para una niña persona que encontraba una vía muy berrinchuda para hacerse notar. La rivalidad entre ambas mujeres era evidente, se describieron igualitarias en todo, y la niña se ve obligada a llamarlas mamá Nora, mamá Tere, ¿no? Bueno, parecen tres niñas peleando por una muñeca, pero
la semana pasada, sí, la semana pasada, me encuentro con Lara y viene con trencitas en su cabeza y me dice, quiero hacerte una trenza. Acepto al tiempo que toma mi pelo y me dice, se necesitan 3 mechones para hacer una trenza, porque con dos se hace un nudo, no se puede armar. La tiene clara, ¿no? ¿Cómo puede esta niña ser niña? ¿Cómo puede desanudarse? Requiere de mi cabeza para construir un lugar y diferenciar las funciones. Bueno, no sé si tengo tiempo para contar una experiencia más. No sé, Patricia. Eh, bueno, después, Victoria, vos presentás las viñetas también. ¿Te parece que Sí, escuchemos a María? Bien, bueno, sí, seguimos sí, sí, entonces. sí. Eh, bueno, con una colega estamos dando clase a terapeutas chinos. Em, la verdad que es una experiencia muy interesante con Susana Merlo, ¿no? Em, y me acercó a pensar características de familias en una cultura muy distinta. Es muy común que vivan familias enteras en un mismo lugar, con escaso espacio para la individualidad. El baño es el único lugar y literal en donde tienen privacidad. Los pacientes que presentan en supervisión, nosotros damos ideas kleinianas. A mí me sorprende que en China estén muy interesados en el psicoanálisis. Quieren aprender, no solamente son psicólogos, sino que también hay counselors que les interesa, ¿no? Aprender cómo funciona la mente. Bueno, los pacientes que presentan en supervisión comparten historias atravesadas por fuertes exigencias transgeneracionales, especialmente una severidad vincular muy marcada. Aparecen formas intensas de hostilidad hacia sí mismos, aislamiento, autolesiones variadas, notable sometimiento reverencial a los padres y a los profesores, ¿no? Esto es muy notorio. No hay confrontación entre padres e hijos. Parecería toda la hostilidad muy reprimida. em, y si se evita la confrontación, la hostilidad, ¿no? Se intensifica. Entonces, bueno, esto se nota mucho. En muchos casos relataban haber sido separados de sus padres al nacer y educados por sus abuelos. Cuando regresaban al hogar después de varios años, casi adolescentes, se encontraban con que los padres habían tenido otro hijo, ¿no? Esto es muy, muy común. Las preguntas que surgían era ¿por qué yo fui entregado? ¿Qué tenía yo que me rechazaron? ¿Por qué mi hermano fue criado por mis padres y yo no? ¿No? Era con variaciones, pero digamos, variaciones, por supuesto, que individuales, pero muy común lo que se reiteraba. Em, Bueno, no olvidemos que entre el 79, 1979 y 2015 hubo control de natalidad, que esto después se levantó, ¿no? Se podía tener un solo hijo con algunas excepciones, pero en el 2015 el gobierno aumentó a 2 hijos y en el 2021 a 3. O sea que, bueno, familias donde también el tener varios hijos era una dificultad, ¿no? Bueno, creo que da para pensar, ¿no? Cómo lo edípico en otras culturas, cómo se presenta y cómo se puede teorizar también esto, ¿no? Mm. Bueno, muchas gracias, María, muy Sí. interesante. Continuamos entonces, Victoria, con las viñetas que vos trajiste. Bueno, Florentino, de 29 años, consulta por adicción a varias drogas. Comenzó a consumirlas a los 13 años. Nunca terminó el secundario. Sus padres continúan en trámite de divorcio contenciosamente desde que él tenía 14. Su madre formó pareja estable con quien era la amante.
Una reverenda hija de mil putas, según Florentino, y su padre solo y alcohólico. Una hermana promiscua y adicta. Ha tenido denuncias policiales y restricción a la vivienda de la madre. Las situaciones de violencia se generan cuando ésta no quiere darle más dinero. Le paga asistencia médica, el departamento donde vive, los gastos del auto que choca con frecuencia y los destrozos que acostumbra a hacer en comercios cuando se enoja. También los gastos del deporte de alto riesgo que realiza y del que tiene una convicción delirante y omnipotente de que saldrá campeón mundial. Pulsión de muerte por doquier. Envidia a los competidores ganadores, rivalidades por las mujeres y la incesante búsqueda del amor a través de prostitutas de hoteles y OnlyFans, a las que trata de conquistar para que sean su pareja. Eterna repetición de frustraciones que nada tienen que ver con lo amoroso. Casanova tiene 22 años. Comenzó su análisis a los 18. No podía estudiar ni concentrarse. Fue el motivo de la consulta. Le urgía entender a los profesores y libros. Su padre es docente de la carrera que también desarrolla y su madre trabaja en la empresa que tienen. No tiene hermanos. Muchos lo ven parecido a su padre y otros a su mamá. Él a ninguno. Se siente parecido a su abuelo paterno. Así despliega su novela familiar. Abuelos idealizados, padres muy exigentes que privilegian el trabajo, de poco diálogo y poco demostrativos afectivamente, a diferencia de los abuelos que lo colman de atenciones y mimos y con quienes ha pasado periodos de tiempo cuando sus padres viajaban por cuestiones laborales al extranjero. Manifiesta que durante la pandemia se relacionó con su actual novia, 5 años mayor que él, hija de amigos de los padres. Muy agradecido, pues lo ayudó a terminar el secundario mientras ella se recibía. Mantiene desde hace 2 años otra relación con Marian, de su misma edad. Los padres de esta lo aprecian y aprueban el vínculo, considerándolo bueno, a diferencia de los padres de Marce, que no lo aprecian. Todos fingen demencia, pero él se arroga que pilotea muy bien la situación. Él sabe cómo conducir. Recientemente comenzó a salir con Camila, con la que tuvo un coqueteo y relaciones sexuales. Paciente, llega muy angustiado, desorientado en sus palabras. Cami ha comenzado a salir con un docente. Aunque me cueste reconocerlo, creo que siento eso, celos. Estoy tan desesperado, no puedo dormir ni concentrarme en el estudio. No entiendo nada. Analista. Recuerdo que la semana anterior tuvo un fallido y llegó 1 hora antes a la sesión. Se sorprendió y estaba turbado al ver salir a otra persona de su edad que lo saludó afablemente al salir. Le digo, ¿será que perdiste la exclusividad? Único hijo, único nieto, único novio de 2 o 3 novias. Tal vez único paciente en tu fantasía. Silencio prolongado. Sos cruela de vil. No sos más mi mamá analista, madrina buena. Analista. Aparecieron los rivales y los sentimientos hostiles. Celos, envidia, sentirte excluido, quedar afuera. Basta, sos mala, ya entendí. Me voy. Matías, edípicamente, me provoca inconscientemente para que actúe en lugar de interpretar, intentando atacar juguetonamente el espacio analítico. Los desdoblamientos realizados le permitieron tener padres abuelos buenísimos y padres malísimos, suegros que no lo quieren como producto de las identificaciones proyectivas y otros que lo estiman muchísimo.
una analista idealizada y otra que lo enfrenta con sentimientos que antes escindía y negaba. Así va entendiendo la complicada trama afectiva que nos vinculan con los otros. A diferencia de la visión freudiana clásica enfocada en la rivalidad sexual infantil del niño de 4 o 5 años, el grupo de autores de escuela inglesa aborda el Edipo como una configuración mental, emocional y epistemofílica fundamental, promovida por fantasías inconscientes que se organizan muy tempranamente, comenzando por las observaciones de la señora Klein, que corrobora un Edipo temprano a los 6 meses, un año, ya en posición depresiva y destete. El bebé tiene fantasías sobre el interior del cuerpo de la madre, con bebés rivales y objetos parciales, pezón, pecho, pene del padre dentro de la madre. Los dos sexos pasan por posiciones amorosas y hostiles respecto al padre y a la madre casi simétricamente, sin cambio de objeto. Desde la posición esquizoparanoide hay temor a los objetos malos, a la pérdida del objeto bueno, al daño, al vaciamiento y a la persecución mortífera. Terrores que se resuelven en la posición depresiva al integrar los objetos parciales en totales y reunir lo bueno y lo malo en uno solo. Esto le permite amar y odiar al mismo objeto e intentar reparar los daños realizados, no desde un super yo mucho más temprano y sádico, sino desde un super yo más protector de sí mismo y de los otros, por lo que la culpa deviene en intentos de reparación amorosa. Los autores poscleinianos continuaron estas ideas y no solo la prohibición del incesto, sino la capacidad de tolerar la pareja combinada, internalizada y también en el exterior, que papá y mamá puedan sostener un vínculo del que el bebé está excluido sin destruirlo ni destruirse. Es un drama de amor, odio y reparación a los padres internos a través del pensar. No solo son identificaciones con uno u otro sexo. La tragedia psicótica es el odio, la intolerancia, la envidia que impiden pensar y promueven el ataque de la función vincular. Wilfred Dion no pone el acento en la sexualidad o en el instinto sexual de Edipo, sino en el instinto epistemofílico. Y desde este vértice es que se lo piensa como el intento de resolución de la encrucijada del desarrollo. Querer y no querer saber la verdad. No se pueden seguir dos caminos simultáneamente. Es la mente indagadora, en búsqueda de la verdad, lo que pone en movimiento el aparato para pensar. Nos aclara que los pensamientos existen antes que el pensador y que solo podrá encontrarlos una mente capaz de soportar la duda sin saturar con certezas falsas. Desde esta perspectiva, los temas de este mito giran en torno al conocimiento y sus límites, la verdad y hasta dónde es posible conocerla y soportarla, y si es tolerable la infinitud del conocimiento en sí mismo. ¿Cuánto dolor somos capaces de cargar en la búsqueda? Edna, Edna O'Shaughnessy nos habla del Edipo invisibilizado detrás de las defensas, muchas veces muy severas. El rescate edípico en la clínica permite salir de refugios intrapsíquicos rígidos hacia la realidad externa y tolerarla para reinternalizarla. Cuando el dolor edípico de ser excluido y el odio ante el misterio de la sexualidad parental son intolerables, la psique erige defensas masivas y rígidas, organizaciones psicóticas o fronterizas. El Edipo queda sepultado bajo un manto de aparente desinterés, distanciamiento defensivo o estados de crueldad hacia los objetos. El análisis de estas defensas permite que los celos edípicos normales salgan finalmente a la luz, al hacer visible
al Edipo. El paciente puede transitar el duelo de perder la posesión exclusiva del objeto primario, suavizando un super yo primitivo y tiránico por uno más integrado y benévolo. Bueno, finalmente voy a terminar acá. Ronald Britton realiza una contribución conceptual a través de su artículo El eslabón perdido, en el que habla del triángulo edípico interno. Britton postula que el Edipo se activa cuando el bebé reconoce de forma primitiva que sus padres tienen una relación entre sí en la que no participa. Aceptar esta exclusión de la pareja de padres genera un tercer espacio en la mente, permite al individuo pasar de un pensamiento bidimensional, yo y mi mamá, a uno tridimensional. Esto otorga la capacidad de autoobservarse y tolerar la objetividad, ser testigo de un vínculo sin ser partícipe directo. Bueno, dejo acá porque si no es muy extenso. Gracias. Muy lindo, Vicky, muchísimas gracias. No, muy Em, lindo por los autores. bueno, dejamos entonces abierto acá para que empecemos a conversar entre todos y bueno, pensemos estas nuevas versiones del Edipo, estos nuevos escenarios, ¿no? A ver, acá hay una, bueno, hay dos manitos, una la de Juan, otra Macarena, y antes voy a leer algo que escribieron en el chat. María, buenas tardes. No sé si tuviste un acto fallido, pero dijiste hijos de sus propios hijos. Pensaba en que muchas veces están solos, que aparece la IA como cuidador virtual, ya que papás no están presentes. Bueno, después en todo caso, si les parece, van respondiendo. Juan, Bueno, hola. Antes que nada, hola. excelente las dos ponencias, tanto la de Victoria como de María. Me produce mucha inquietud el título de esta tertulia, pero escuchando a las dos expositoras y pensando en todo este recorrido teórico que ambas hacen, me preguntaba, ¿no? Si las nuevas versiones del Edipo tienen que ver con una indagación más profunda sobre el tema que han hecho autores post-freudianos, ¿no? Porque en la medida que escuchaba este desfile de autores que tanto Vicky como María presentaban, me parece que la cosa pasaba mucho por la ampliación de la teoría, ¿no? En particular, Victoria en su presentación rescata los vínculos relacionados con el amor, con la verdad, como cualidades que producirían un desarrollo muy diferente de aquel basado en la mentira, el odio, la venganza, la muerte. En relación a las nuevas presentaciones familiares, me parece no haber cambiado mucho este complejo, ya que se trataría más bien del posicionamiento de los cuidadores, que si son homoparentales, monoparentales o lo que fuera, ¿no? Me surgía esa duda. Gracias, Juan. Macarena. Hola, sí, buenas noches. A mí mi duda era en relación a María, sobre el caso clínico que comentó sobre su paciente con, o sea, con las madres que son mujeres las dos. Y mi duda era, o sea, con respecto a la intervención, digamos, que hiciste o ibas a hacer, digamos, con respecto a esta pacientita que como que se ofreció a hacerte las trenzas. Como que mi duda era si hay como intervención de uno como analista,
como devolverle ese lugar de hija quizás o de niña, sería, o sea, podría haber sido ofrecerse una como para hacerles las trenzas, o sea, como para capaz posicionarla de nuevo en ese lugar de capaz de niño y no como ella haciéndote las trenzas a vos, ocupando quizás un rol de adulto. Es una duda que me surgió y soy recién recibida, así que capaz que es muy obvia la respuesta, pero era una duda que tenía. Así que bueno, gracias anticipadamente, les agradezco. Gracias, Macarena. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, María, sí. Bueno, empiezo por Macarena, excelente tu pregunta. Aclaro algo. Estoy en contexto de evaluación y de conocimiento, tanto yo conociendo a Lara y Lara conociéndome a mí. Entonces, bueno, me mostró la dificultad para encontrar su propio lugar, ¿no? Entre el nudo que se le arma entre estas dos mujeres, ¿no? En donde no le dan un lugar de niña. Hay dos niñas. Casi que desde la perspectiva de Meltzer podríamos pensar en una pandilla de mujeres en donde rivalizan entre ellas como hermanas. Em, yo me presté, porque también me parece que en el contexto de evaluación me estaba pidiendo que ponga mi cabeza para poder trabajar en la discriminación que voy a tener que, ¿no? iniciar con estas dos mamás y con Lara, por supuesto. Así que en ese contexto se dio esa escena que conté. Pero excelente tu pregunta. Y no sé si fue un fallido, yo creo que hay hoy los padres terminan siendo hijos de los hijos, no saben qué hacer y los hijos son adultos antes de tiempo, queda un lugar vacante y es terrible, ¿no? Porque genera una presión muy grande para estos niños, una responsabilidad antes de tiempo, creo que genera un gran desamparo y una enorme dificultad para poder simbolizar, ¿no? En los niños, digo. Em, y con respecto al comentario de Juan, quería decir que a mí me parece muy importante el funcionamiento del cuidador, ¿no? Ya sea, a ver, no es tanto la figura de mamá, papá, como es la nominación, sino la función que cumple, ya Mm. sea, bueno, cómo se configure una pareja. Puede ser una pareja o como una vez escuché decir a un psicoanalista, una uneja, ¿no? No hay, no hay dos personas, ¿no? Que cumplan una función para ese niño que está creciendo. Eh, no sé si entendí bien la pregunta, Juan, pero me parece que cuál es el posicionamiento, dijiste, ¿no? Poner un comentario más que nada y que lo que Bueno, trataba de resaltar es que no pasa por las nuevas configuraciones familiares, sino por el posicionamiento claro, claro, exacto. en las funciones como vos acabas también de confirmar. Gracias. Yo estoy de acuerdo con vos, Juan, si es que te entendí bien, de que no son reversiones, sino poder leer la versión desde lo original, porque si no nos quedamos como en los mitos, en transmisión oral, que cada quien le imprime su recorte, digamos. Y entonces me parece que el complejo es mucho más complejo y depende de qué fragmento tomemos. Aparte después está el colon o todo lo que continúa, que es muy largo. Pero yo creo que es como decir, che, conocemos de esto, hay cosas que no conocemos, que es el futuro, lo que va a venir, que hay que tolerarlo. Comparto lo que con María de que son las funciones, no, y que hay mucho pseudo maduro dando vuelta, digamos. María José, Bueno, también quería
pensando en esto, si son nuevas versiones, si en realidad es necesario ampliar nuestros continentes para comprender o por lo menos acercarnos, ¿no? A conflictivas y complejas. Hace un tiempo trabajamos con unas colegas en una escuela secundaria y la directora nos decía cómo han cambiado las configuraciones familiares, ¿no? Nos decían, por lo general son hijos únicos de padres grandes, este, a los que se les da todo. ¿M? Porque, bueno, vienen después de haber tenido realizaciones laborales y, bueno, y entonces al hijo se le da todo. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué sucederá ahí con la rivalidad, con lo que implica el complejo fraterno, ¿no? Este, y a la vez también creo, como creo que mencionaba María, que hay algo de la complejidad que tiene que ver con los polivínculos, o como el caso de Vicky, ¿no? Con lo poli, con lo múltiple, y preguntar quizás si también esto este, también tendrá como una carga de la habilidad, como esa paradoja entre intensidad y la habilidad que se ve como tan frecuentes en los consultorios. Yo personalmente creo que sí hay nuevas versiones que necesitan empezar a pensarse, pero bueno, es mi postura. Gracias, Alicia. Sí. Recién acaba de decir Vicky algo que yo pensaba decir. Yo creo en las funciones, es decir, en el caso que trae María, que dos son un nudo, se necesitan tres, la nena tenía claro que acá estaba fallando, porque si la función no importa tanto, no importa el sexo. Si uno de los dos ejerce la función materna, paterna o se alternan, pero que exista la función. Y por otro lado, también creo en esto de la pareja combinada que tiene que dar lugar al nacimiento del hijo. Es decir, si hay dos madres peleando como dos nenitas, son todos niños, quien ejerce la función. Y todo esto que se está viendo, ¿no? De estos chicos pseudo maduros que terminan siendo por allí más maduros que sus propios papás, ¿no? Es decir, chicos que les dicen, no peleen, ya está. Sí, porque hay una orfandad en ese sentido. Eh, Me parece muy interesante, les agradezco mucho, Vicky, tu material, María, el tuyo, y creo que no, yo creo en los estados sexuales de la mente, no en que las parejas monoparentales o eh, de cualquier otra forma de sexualidad sea en sí misma un problema, sino si se ejerce o no la función. Quería decir eso. Bueno, gracias, Alicia. Mariela. Eh, bueno, estaba escuchando muy, muy importante todo lo que están proponiendo, pero me conmoví particularmente con la exposición, Victoria, porque, bueno, todos sabemos de tu amplia experiencia y hay algo que vos repetís, y el amor y la verdad, y lo repetiste varias veces como dándole un lugar alternativo a nuestro bagaje técnico, que por supuesto... em, ¿Quisieras comentar algo más? ¿Por qué seleccionaste eso? Y, por ejemplo, en el caso que aporta recién Alicia, ¿no? Estos padres grandes con este único hijo. ¿Hay exceso de amor? ¿Existe el exceso de amor? Bueno, eso quería preguntar. Gracias, Mariela. No sé si respondo. Sí, sí. No sé si te voy a poder responder. El mito de Edipo, para mi gusto, tiene personajes ausentes, así como hay una vasta gama de personajes. Los personajes ausentes son el amor y la verdad, no están presentes.
O sea, y me parece que eso fragiliza. En una época donde sabemos que hay falsas noticias en Internet, hay, digamos, más que falsedades, mentiras. Entonces, me parece que justamente es la versión de Edipo en distintos ámbitos y ver las tragedias en personajes públicos, locales y del mundo, que han ocupado, por ejemplo, Tinelli. Vemos la tragedia, digamos, en el estado mental de la cantidad de hijos que tuvo. Entonces, ¿dónde está el buen amor? Y lo otro, si existe exceso de amor, no sé si te respondo, pero para mí son los personajes ausentes. Hay muchísimos personajes que no me acuerdo los nombres. Pero te lo voy a responder con palabras de Salvador Dalí, si hay exceso de amor. Dalí como Van Gogh tuvieron ambos un hermano antes de ellos nacer. Ambos hermanos murieron y les pusieron a ellos el nombre del hermano muerto. Van Gogh iba a la escuela y pasaba por el cementerio donde veía en la tumba su propio nombre escrito. Y a Salvador Dalí, su hermano murió cuando tenía 8 años y era el hijo súper idealizado, brillante, inteligente, y tenía la foto en la cabecera de la cama del hermano, con el nombre de los dos, digamos. Y Salvador Dalí decía, a mi hermano lo quisieron bien, a mí me quisieron demasiado, como justificando toda la parte loca, tenía una gran parte creativa, evidentemente. Voy a leer un chat de Paola Sosa. El lugar en que las mamás ponen a las niñas es lo que determina su actitud desafiante y oposicionista. ¿Cómo intentar revertir la situación para esas mamás? Qué buena pregunta, ¿no? Mm. Bueno, supongo que andar un camino, un proceso de trabajo muy laborioso como es nuestra tarea, em, intentando acompañar a madurar, ¿no? Estas funciones. Primero, indagar en qué lugar está cada una, si es que hay, porque creo que eh, son características muy narcisistas, ¿no? En ese sentido, pensaba que a lo mejor tiene relación con lo que Victoria dijo recién, ¿no? Hay mucho lugar, pero al mismo tiempo escaso. ¿Qué es exceso de amor? Porque los excesos dañan en todos los órdenes de la vida, hasta en la naturaleza, el exceso, ¿no? Entonces, eh, ellas dicen que la quieren un montón, esta nena, pero eso no es recibido de la manera adecuada. eh, ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que va a tocar una tarea ardua. No hay duda que esta niña necesita lugar, pero estas madres también necesitan lugar para poder pensarse, comprender. No es querer un hijo. ¿Qué es deseo de un hijo? También me pregunto, ¿no? ¿Qué es deseo de un hijo? ¿Qué es desear un hijo? Hay vientres subrogados a los 50 y pico de años porque se quiere un hijo y digamos ahí, bueno, no hay un poner atención a qué podría ocurrir a esa madre, ¿no? Que va a cuidar ese hijo con un deseo de hijo que, bueno, no sé qué ocurrirá si no conozco una persona, ¿no? Que no tiene pareja y subrogó el vientre teniendo 50 y pico de años. Entonces, es una buena pregunta. ¿Qué es el amor? Eh, ¿Y qué es la verdad? Porque la verdad no sabemos, ¿no? La verdad para quién, que también implica, ¿no? Un trabajo
de tolerar el misterio y de humildad muy grande. Eh, en el fondo de nosotros, ¿quién se conoce a fondo? Es muy difícil, ¿no? Uno trata de llegar a conocerse lo más que se pueda, pero somos un misterio hasta para nosotros mismos. Lo decía Melanie Klein ¿no? En esos escritos técnicos que publicó Steiner, eh, que estuvieron guardados mucho tiempo, ¿no? Donde uno ve ahí una Melanie Klein distinta. Eh, bueno, no sé, ideas como para seguir, ¿no? Esto de Bueno, que acá Paola agrega como para que ese hijo llene un vacío que es propio sin pensar en el futuro del niño. por otro lado también encontramos cosas clásicas, ¿no? En la clínica, ¿no? Esas peleas con los padres, por ejemplo, eh, un hombre que tiene dos hijos, que se lleva muy mal con su propio padre y que le encanta que su hijo de 6 años lo provoque a pelear, ¿no? Pero él no puede hacer eso con su propio padre. Entonces es una cadena que también uno ve cosas que tienen, no sé si son las versiones clásicas, pero digamos, hay algo que nos recuerda, ¿no? Versiones que nos trajo Edipo y nos invitó a pensar, a seguir pensando, ¿no? De qué se trata hoy. Eh, Más allá de las características de los niños que, bueno, eh, se portan mal o buscan, ¿no? Es que los reten como expresión culposa, como decía Klein, pero en este hombre, bueno, se juega algo, le encanta que el hijo pueda lo que él no puede con su propio padre. Perdón, me haces pensar, María. Quería preguntarte a vos, a Victoria, ¿cuáles creen que serían hoy las condiciones para la humanización, para la subjetivación, como funciones a cumplir por los roles parentales? Yo no, la verdad que no tendría una respuesta. Pensaba mientras escuchaba, eh, por más que se tenga el quinto hijo, cuarto, primero, creo que quizás hay personalidades en donde no se transformaron nunca en padres o madres. No hubo transformación, o sea, no hubo un crecimiento personal para poder alojar a la otra persona. Y creo que cuando podemos alojar no al bebé maravilloso, idealizado, al que viene con el pan debajo del brazo, sino a lo que viene, a lo que viene. Y acompañar en el proceso de crecimiento y transformación, me parece que eso es me parecería, no, no sé, es muy incompleto, no hay una respuesta a lo que vos preguntas de qué pensamos. Creo que todo pasa también por transformarse en ampliar la capacidad mental de pensar lo impensable, de pensar cosas nuevas, no que todo ya lo sé. Por eso me espanta la imagen de la esfinge arrogándose el conocimiento. Yo no sé, pero creo que poder acompañar sin saber lo que va a devenir, sin saber lo que va a venir, como cuando tomamos un paciente, digamos, no sabemos lo que va a pasar en el proceso, en esa personalidad y en nuestra personalidad. Si no nos modificó en nada,
a nosotros, me resulta extraño. Es difícil responder esa pregunta porque implica, ¿no? La tuya, Majo. Estoy de acuerdo con lo que dice Victoria, ¿no? Las condiciones humanizantes, ¿no? Tolerar la diferencia, tolerar la incertidumbre, tolerar lo que es diferente a uno. Em, y en lo que hace a la función parental, ¿no? Poder aprender a mirar a un hijo, cómo el hijo es. Yo creo que hoy en día esto está muy complicado. Eh, Hay altas expectativas de múltiples, ¿no? Éxitos y bueno, en eso van creciendo, ¿no? No sé, hay un cuento de Irene Vallejos que habla de Narciso, ¿no? Que, bueno, qué lástima, se cayó al lago por mirarse, pero pone el acento en las plantas que están, que manifiestan lo que extrañan, porque se veían en la mirada de Narciso, ¿no? Que se acercaba al agua para mirarse, ¿no? Y hay, bueno, esta diferencia en las miradas es el dolor actual. Sí, No hay mirada, sí, no hay encuentro, no hay conexión. Me parece que esos son los riesgos, ¿no? Eh, Grandes en este momento. sí. Nur, me parece, perdón, no sé si interrumpí. Nur, estás muteada, Nur. Abro, bueno, Ahí ¿me está. escuchan ahora? Sí, sí. Bueno, yo pensaba en un par de cosas, ¿no? Una, y que eh, lo que decía María recién acerca del narcisismo, ¿no? Pensaba en la omnisciencia de la esfinge, que cuando se ve tocada en su omnipotencia, no tiene otra alternativa más que suicidarse, ¿no? Eh, y, y pensando de nuevo, digamos nuevamente y de la mano de esto, en el narcisismo de los padres, eh, la imposibilidad de reconocer la alteridad del hijo, de que es un otro diferenciado, que hay que conocerlo. Y esto me recuerda, me remite a la diferenciación que hace Piero Lanier entre el deseo de maternidad y el deseo de hijo, ¿no? Mm, Uno ligado al narcisismo y el otro ligado a este otro que lo puedo reconocer como otro, ¿no? Y enfrentarme a todas las incógnitas que este otro me despierta. Incógnitas, frustraciones, pero también el placer de un descubrimiento, que un gran narcisista no lo puede concebir, ¿no? Bueno, era esta reflexión, ¿no? Nada Yo quiero más. contarles una pequeña cosa. Narciso, yo no sé si se miraba a sí mismo, porque él fue hijo de un río y de una ninfa acuática. Sí. Entonces, no sé si buscaba a sus padres o se miraba a Ujú, sí mismo. Esa es la mirada que nosotros le damos. claro. Hablando de esto que trae María, del juego de las miradas. No sé si se miraba a sí mismo o buscaba sus orígenes. ¿Se estaría buscando, Vicky? ¿No se estaría No buscando? lo Es sé, un no lo sé. interrogante. No, pero es un muy buen interrogante. Claro, yo no sé si se estaba mirando buscando a los padres o mirando un pescadito que pasaba. Bueno, todo también tiene relación con lo que uno interpreta, ¿no? Claro, Y a lo mejor se estaba, no sé, estando buscando sus orígenes también podría mirarse, ¿no?
El tema es que se dice que se cayó, se murió. Que María, también, me piden por el chat si podés contar un poquito más de tu experiencia en mm, Japón, En No, Chile. en China, en China, perdón, en China. con una amiga que está acá presente, Susana Merlo, que está por ahí, que la veo, que juntas hicimos esta experiencia y es muy rica. La verdad que nos encontramos con terapeutas muy interesados en aprender, muy respetuosos, muy un respeto-temor, más que, ¿no? Esto, ¿no? De someterse a las jerarquías. Y esto lo veíamos en las familias, donde viven muchos en un mismo espacio y literalmente no tienen privacidad más que en el baño. Em, Creo que una fantasía de un paciente, Susana, si recordás más que yo sobre esto, por favor, aportalo porque es muy rico. Me parece que la fantasía de un paciente era llevarse el inodoro del analista, ¿no? Y la analista estaba preocupada por si era un ladrón. ¿Es así, Susi? Sí, buenas noches. Eh, sí, el tema de la Navidad aparecía mucho y este ejemplo nos pareció como el sumum, ¿no? La cuestión era que el inodoro era algo muy valioso para el paciente y se lo quería llevar para tener uno para él, poder tener uno para él solo en su casa, ¿no? Y además que nosotras pensamos en ese momento que lo que quería era un lugar para sí, que tenía el analista, ¿no? Como esa Mm, función que claro. dándole una simbolización mayor, porque también esto hemos observado, ¿no? Zonas donde hay escasa simbolización en los mismos. Terapeutas, pero con un compromiso muy grande de trabajo y de querer aprender sobre, bueno, una teoría como Melanie Klein, ¿no? Tratando de transmitirlo de una manera muy sencilla. Bueno, y buscando, una colega me comentó que hay un complejo que se llama Hase, es un complejo japonés que creo que es un psicoanalista que en el año 30 y pico se carteó con Freud contándole de su descubrimiento y Freud mucha bolilla no le dio, por lo que vi en algunas revistas del journal. Pero lo interesante es que él le contaba que, bueno, había visto que el acento se ponía en la madre y el hijo, en la culpabilidad, em, em, en el remordimiento. Este hijo odiaba a la madre, pero como la madre lo cuidó, es más largo, ¿no? El mito, pero lo toman de un hindú, pero eh, el acento estaba puesto en esa relación y en el trabajo bueno, de abnegación a una madre que se la odió tanto y por culpabilidad la trataba como perfectamente, ¿no? Algo así era. El psicoanalista creo que se llama eh, Kosawa. Ujú. eh, Tiene bastantes cartas con Freud. Ustedes hablaban de las miradas, María, y quería agregar que todas las supervisiones que tuvimos nos encontramos con configuraciones familiares distintas a las nuestras, en las que los chicos son dejados al cuidado de alguna abuela, en general abuela materna, y muchos de ellos no, como que las miradas no alcanzaban si había primos conviviendo en esas casas grandes, ¿no? Y esto cómo quedaba marcado en el desarrollo de las personas y aparecía en la consulta adulta. Mm. Esto que ustedes están hablando fue muy interesante pensarlo allá. ujú. Sí, donde además volvían y había otro hijo que había nacido mientras habían estado
bueno, viviendo con un abuelo, ¿no? Pero historias de Muy muchísima terribles, dureza, sí, sí, muy dolorosas. sí, Ujú. Estamos sobre la hora, pero sí. Irene Terranova quiere, levanta la manito y Julieta Paglini. Bárbara también. Irene, bueno, Julieta, si no, Bueno, muchas gracias Victoria y María. Estoy disfrutando de escucharlas. Pero me quedé pensando en el título de la tertulia Reversiones y pensaba que estamos haciendo un esfuerzo conjunto de volver a darle una versión al Edipo, volver a pensarlo, eh, tratar de ser creativos, traer la clínica de distintos lugares. Y bueno, no vamos a traer una nueva versión porque estamos en construcción, me parece, ¿no? Pero es un intento y bueno, agradezco que nos hayan acercado la organizadora de la tertulia y a las expositoras esta posibilidad de pensar las reversiones del Edipo. gracias, Julieta. Bárbara, Hola, ¿cómo están? Bueno, escribí algo porque, bueno, fui pensando varias cosas y esto es un poco lo que quería decir. Escribí esto, las nuevas versiones familiares que se presentan hoy, ¿sí? Creo que necesitan, más que nada, hoy en día, si hablamos de niños y también adolescentes, primero, más narcisización y libidinación, esto de la mirada, ¿no? Y luego, más claridad para que se pueda desarrollar toda la temática edípica, ¿eh? Porque hoy en día todo está más confuso, más mezclado en cuanto a los lugares ocupados, las posiciones y funciones desplegadas, ¿sí? En las figuras primarias, bueno, encargadas, ¿no es cierto?, de todo esto que, bueno, tan importante como criar y demás, ¿sí? Esto era, nada más. bueno, gracias, Bárbara. Bueno, estamos sobre la hora. Em, a ver, Isabel, no quiero En dejar a realidad, nadie, no quiero no, dejar a está bien. nadie sin... Estaba aplaudiendo, Ah, pero bueno, voy a hacer un comentario. Me encantaron los dos trabajos, me quedé así, como decía Julieta, pensando, pero me parece que un hijo para poder crecer necesita y tener existencia de un vínculo que le pueda dar nutrición física y psíquica, pero además que tenga una mente que lo acompañe para pensar, ¿no? Que para pensar, para discriminar, me parece que en todos los ejemplos y en las distintas épocas, cuando no se da ese vínculo, no se da esa nutrición afectiva, sea el lugar que sea o la época que sea, es muy difícil el crecimiento, ¿no? Y que no es solamente esa asistencia, sino también una mente adulta que pueda ayudar a discriminar, a pensar, a crear. Bueno, pero me quedan muchas cosas para seguir pensando. Muchas gracias a todos, a las expositoras y todas las intervenciones. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer haber... Patri, perdón, sí, ahí Irene mandó un chat, porque sí, dice que ahí no voy puede. a... Irene, sí, dice que no sabe cómo hacer para hablar, pero ahí leo algo de lo que fue escribiendo. A ver, que no puedo bajar esto. Ah, dice, bueno, no sé cómo hacer para hablar, lo siento, eso está diciendo. No No, sé cómo no, podemos había dicho ayudarte, algo Irene. de las letrinas. A ver.
A ver, espera. Hay un chat que dice, en toda China hay letrinas, solo hay inodoros para extranjeros. Bueno, Creo que no hay más, Patrick, ese. bueno. Bueno, Disculpen, yo está había buena la teoría del escrito, ladrón. A ver, yo María Pía, sí. había escrito, pero no sé si se logró enviar el mensaje. A ver, contanos, María, siendo breve porque estamos ya sobre la hora. Bien. Bueno, yo había comentado que no sé si tenía que ver con esto del complejo de Edipo, pero que estaba transitando un tratamiento en una paciente de 7 años que manifiesta con mucha constancia de querer ver el pito del padre, así textualmente como lo estoy planteando, y rivaliza mucho con su mamá, donde su mamá la ha dejado excluida desde el momento en el que fue mamá por segunda vez. La misma mamá lo manifiesta en donde le tiene como rechazo, no utiliza esa palabra, pero sí como que por momentos su carácter no les de su agrado, le hace recordar muchas cuestiones a nivel familiar y rivaliza mucho con su hija. Este papa, yo puse que no cumple en función de corte, que incluso menciona constantemente que le da mucha lástima, que desde que nació su hermanita tiene muchos celos, entonces como que él quiere estar constantemente acompañándola y no cumpliendo este rol. Y hoy, casualmente, que la atendí, me comentó que a mí me sorprendió. Yo este caso lo vengo supervisando porque es como una línea muy delgada, si era una cuestión más abusiva o si tenía que ver con estas teorías que plantea Freud sexual, porque era constante esto de los pitos, los pitos, los pitos, te cago en el consultorio, digamos, todo esto que no había corte en nada, cero pudor, cero dique psíquico. Entonces, hoy casualmente me comentó que estaba enamorado de una compañera que se casaron, que tiene 7 años, que son esposas, que se dieron besos, que se dan besos en el baño, que para decir besos dicen el número 10, que las dos quieren, que ella quiere, y si me hace una línea tan delgada, si es una cuestión más fabuladora, porque en la supervisión, cuando le conté de que ella dice que vio el pito del padre a escondidas, que se fue agachando despacito en la cama y que le levantó, y que el papá no se dio cuenta, digo, ¿cómo no se va a dar cuenta el papá? En esto de poner el corte, que bueno, me quedé sin respuestas. O sea, lo único que pude decirle era esto de que bueno, que a esa edad uno no se casaba, que no se tenía esposa, que era muy chica, pero bueno, me quedé con pocas respuestas porque bueno, viene como de sorpresa, la verdad que honestamente no me lo esperaba. Bueno, gracias María Pía por presentar esta viñeta. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, ha sido un gusto, nos quedamos pensando, muy interesante, gracias María, gracias Victoria, y bueno, Gracias a todos los que nos y acompañaron a todos, para claro, seguir claro que pensando. sí, y a todos por las intervenciones, sí, sí, claro que sí. Bueno, Bueno, Muchas muchos buenas gracias. besos. Muchas noches, nos gracias, muy vemos, lindo. que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, chao, Chao. gracias. Chao.